Hola a todos, mi nombre es Joana Romero, estoy con mi compañera Juana Vera y vamos a hablar sobre la vulnerabilidad frente a crisis externas en Ecuador. Ecuador enfrenta una notable vulnerabilidad macroeconómica ante crisis externas, influenciada por diversos factores que afectan su estabilidad económica. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes con cifras actuales. La economía ecuatoriana depende en gran medida de las exportaciones de petróleo, lo que hace susceptible a las fluctuaciones de los precios internacionales del crudo. Variaciones significativas en estos precios pueden impactar directamente en los ingresos fiscales y en la balanza comercial del país. Ecuador sigue dependiendo significativamente de las exportaciones de petróleo, que representan cerca del 30% de los ingresos fiscales y alrededor del 40% de las exportaciones totales. Ecuador ha incrementado su deuda externa en los últimos años, lo que limita su capacidad de respuesta ante crisis económicas globales. En el 2023, el país realizó un canje de deuda por naturaleza, destinando más de 1.000 millones de euros a la protección de las Islas Galápagos. Sin embargo, este tipo de acuerdos ha enfrentado críticas por su falta de transparencia y por tener un impacto limitado en la reducción de la deuda soberana total. Actualmente la deuda externa de Ecuador asciende aproximadamente a 47.000 millones de dólares, según los registros del Banco Central de Ecuador. Entre el 2024 y 2026, Ecuador tendrá que pagar alrededor de 9.347 millones de dólares en vencimientos de deuda externa, lo que equivale al 9% del Producto Interno Bruto. Y en su crisis energética, en septiembre del 2024, Ecuador sufrió apagones hasta 14 horas debido a una grave crisis energética. El déficit de electricidad alcanzó los 1.080 megavatios, afectando significativamente a la economía, con pérdidas estimadas de 25 millones de dólares diarios. Y la inseguridad de crímenes organizados ha sido una creciente violencia y el crimen organizado ha afectado la estabilidad social y económica de Ecuador. En el 2023, el país registró más de 7.000 muertes violentas con una tasa de homicidios superior a 35 por cada 100.000 habitantes. Esta situación ha impactado negativamente en la inversión y en el clima de negocios. En el déficit comercial, durante algunos periodos, el país ha enfrentado desequilibrios externos debido a su exceso de importaciones frente a exportaciones, agravado por una alta dependencia de bienes importados, incluidos los alimentos, la maquinaria y el combustible. Y en su déficit comercial y de cuenta corriente, en el 2024, Ecuador muestra una persistente déficit en la balanza comercial, con importaciones que superan los 2.397 millones mensuales frente a exportaciones inferiores, particularmente afectadas por fluctuaciones en los precios del petróleo, un componente clave de los ingresos nacionales, y la balanza de cuenta corriente, que incluye la balanza comercial junto con transferencias como remesas y servicios. Registró un saldo positivo de 2.407 millones en el último trimestre reportado. Sin embargo, esta situación sigue siendo volátil debido a la dependencia de bienes primarios para exportación y las limitadas capacidades industriales del país. En la dependencia del financiamiento externo, Ecuador ha recurrido frecuentemente a deudas externas para financiar su presupuesto, exponiéndose en condiciones de crédito internacional y la volatilidad de los mercados financieros globales. En la dependencia del financiamiento externo, es crítico para Ecuador en el 2023. Las necesidades totales del financiamiento alcanzaron 7.577 millones, con una gran parte destinada a cubrir el déficit fiscal y necesidades de corto plazo. A pesar de contar con acuerdos con organismos multilaterales como el FMI, que ofrecen tasas alternativas bajas, están más o menos cerca del 2.9%. Ecuador enfrenta altas tasas de interés en el mercado internacional que llegan hasta el 18%. Esto debido a un elevado riesgo del país de más de 1.400 puntos,
lo que encarece el acceso a recursos externos. Las causas de la vulnerabilidad de Ecuador frente a las crisis externas, encontramos que la economía ecuatoriana depende significativamente de los ingresos provenientes de la exportación de petróleo. Cuando los precios del crudo caen, los ingresos fiscales y la balanza comercial se ven afectados de manera negativa, y la falta de la diversificación de las exportaciones y la dependencia de un mercado global volátil agravan esta situación. La deuda externa elevada en Ecuador ha recurrido a préstamos internacionales para financiar proyectos y cubrir déficits fiscales, incrementando su deuda externa, y esto limita la capacidad del país para reaccionar ante crisis externas. Por ejemplo, operaciones de canje de deuda, como el acuerdo para proteger Galápagos, tienen impactos limitados y a menudo no abordan el problema de raíz. Y en la crisis energética, las causas pueden ser la falta de la inversión de infraestructura energética, dependencia de recursos hídricos para generalización eléctrica y problemas administrativos en el sector energético. En contexto, en el 2024, la crisis energética llevó a apagones masivos afectando la productividad económica. Continuando con lo dicho por mi compañera, en la inseguridad y crimen organizado tiene como causa el auge del crimen organizado y la debilidad de las instituciones de seguridad pública. La violencia y la inseguridad desincentivan la inversión extranjera y afectan la percepción internacional del país. Por el lado del déficit comercial y de cuenta corriente, Ecuador ha enfrentado históricamente un déficit comercial debido a la dependencia de las exportaciones de petróleo y productos primarios como banano, flores, cacao y camarones, lo que genera una balanza comercial negativa cuando las importaciones superan a las exportaciones. La demanda interna elevada junto con la falta de competitividad de la producción local frente a productos importados ha llevado a un incremento de las importaciones, agravando el déficit comercial. Y por último, la dependencia de financiamiento externo en la economía ecuatoriana ha dependido de créditos internacionales, tanto de organismos multilaterales como el FMI, como de mercados financieros internacionales. Esta dependencia aumenta la vulnerabilidad frente a variaciones en los precios internacionales del petróleo o cambios en las tasas de interés globales. El endeudamiento externo ha aumentado a lo largo de los años debido a la necesidad de financiar déficits fiscales y la falta de ahorro interno suficiente. Como consecuencias de la vulnerabilidad macroeconómica de Ecuador, tenemos las fluctuaciones en los ingresos fiscales debido a la dependencia del petróleo, ya que dificultan la planificación presupuestaria. Eh, Ecuador depende de sus reservas internacionales para mantener liquidez en la economía y durante las crisis estas reservas suelen disminuir, limitando la capacidad de importar bienes esenciales. El gobierno busca financiamiento en mercados internacionales, lo que incrementa la deuda pública y la exposición a riesgos cambiarios y de tasas de interés. La exposición a los precios internacionales del petróleo genera una gran vulnerabilidad, ya que una caída de precios afecta directamente los ingresos del gobierno y la balanza de pagos. Un déficit persistente en la cuenta corriente puede generar una acumulación de deuda externa que aumenta los servicios de la deuda, lo que limita el espacio fiscal para inversión social y económica. Y a largo plazo, la falta de un sector exportador diversificado crea una dependencia continua de las importaciones y una vulnerabilidad a los choques externos. Las medidas adoptadas por Ecuador para mitigar estos problemas son la diversificación económica. Se han tomado medidas en las que el gobierno ha promovido la diversificación de las exportaciones, fomentando sectores como el agrícola, el turismo y la minería responsable. Por ejemplo, incentivos fiscales para empresas en sectores no tradicionales. La gestión de la deuda externa, se han tomado medidas implementando acuerdos innovadores como el canje de deuda por naturaleza, donde se destinan recursos al medio ambiente, como fue mencionado anteriormente en la protección de las Islas Galápagos, por ejemplo. Sin embargo, esto tiene como desafío que, a pesar de estas iniciativas, su impacto es muy limitado y no reduce sustancialmente el stock de deuda total. El fortalecimiento del sector energético
Se han tomado medidas como inversiones en energías renovables y programas para diversificar la matriz energética. Por ejemplo, desarrollo de proyectos hidroeléctricos y solares para reducir la dependencia del recurso hídrico. Ajustes fiscales y deuda externa. El país ha negociado acuerdos de financiamiento con organismos internacionales, el FMI y el Banco Mundial para mejorar la situación fiscal, estabilizar la deuda externa y obtener recursos para enfrentar los déficits. Y la promoción de inversiones extranjeras y crédito interno. Se han adoptado políticas para promover inversiones extranjeras directas en sectores claves de la economía, buscando reducir la dependencia de financiamiento externo. También se han impulsado estrategias para fortalecer el mercado financiero local para reducir la necesidad de financiamiento externo. Los retos futuros para Ecuador en cuanto a economía sería reducir la dependencia del petróleo, que es un desafío de implementar políticas que promuevan el desarrollo de sectores no tradicionales sin desincentivar las inversiones en hidrocarburos, controlar y reducir la deuda externa, en el cual se debería garantizar que el financiamiento externo sea sostenible y destinado a proyectos que generen retorno económico a largo plazo. Mitigar la crisis energética, el desafío de modernizar la infraestructura energética y de diversificar la matriz con fuentes renovables para evitar futuras crisis. La dependencia del petróleo como fuente principal de ingresos es un reto estructural. La volatilidad de los precios del petróleo seguirá siendo una amenaza constante para la estabilidad de la balanza de pagos. La transición hacia fuentes de energía más sostenibles en el contexto global también podría afectar la demanda futura del petróleo ecuatoriano. La diversificación de la economía sigue siendo uno de los mayores desafíos. Ecuador necesita aumentar la competitividad de sectores como el turismo, la manufactura y la tecnología, mientras reduce su dependencia de productos primarios. La sostenibilidad de la deuda, el manejo de la deuda externa será crucial. El país necesita encontrar un equilibrio entre las reformas fiscales y el pago de la deuda para evitar crisis de solvencia. Y por último, las reformas estructurales, la implementación de reformas fiscales, tributarias y laborales será clave para lograr un crecimiento sostenible, pero estas reformas suelen ser difíciles de llevar a cabo debido a la oposición política y social. Concluimos que mitigar la vulnerabilidad macroeconómica de Ecuador frente a crisis externas requiere una combinación de acciones inmediatas y estructurales. Los retos representan una oportunidad para transformar al país hacia una economía más resiliente, sostenible e inclusiva. Esto dependerá de la capacidad del Estado para liderar estas transformaciones con apoyo de los sectores privados y la comunidad internacional. Muchas gracias.